Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de enseñanzas sobre los 40 puntos de fe que fundamentan la doctrina de la Iglesia de Dios. Hemos recorrido juntos un camino profundo de estudio, reflexión y edificación espiritual, descubriendo las bases sólidas sobre las cuales descansan nuestras creencias y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hoy llegamos al 12º punto de fe, un tema de gran relevancia para comprender la obra redonda de nuestro Señor, que es la ley ceremonial. Dios estableció dos leyes con propósitos diferentes. La ley de Dios, eterna e inmutable, escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Y la ley ceremonial, también conocida como la ley de Moisés, compuesta por ritos, sacrificios y ordenanzas temporales que apuntaban a la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Esta ley incluía ceremonias, ofrendas, fiestas y hasta sábados rituales, pero todo ello era una sombra que señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús murió en la cruz, exclamó: consumado es. Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30. Es la ley que llegó a cumplimiento, como nos enseña Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, las quitó en medio, clavándolos en la cruz. Hoy aprenderemos que aunque la ley ceremonial fue abolida, la ley de Dios permanece para siempre como guía de santidad y justicia. Que este estudio nos ayude a entender mejor nuestra fe, a fortalecer nuestra relación con Dios y a valorar aún más el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia bíblica, Dios estableció dos sistemas legales distintos con propósitos diferentes. La ley de Dios, eterna, moral e inmutable, escrita por el dedo de Dios y resumida en los 10 mandamientos. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17. Y la ley ceremonial, temporal, simbólica y representativa, escrita por Moisés en un libro, compuesta por ritos, sacrificios y ceremonias que profundizaban la obra redonda de nuestro Señor Jesucristo. Esta distinción es vital porque aunque las dos leyes coexistieron, no tienen el mismo objetivo ni la misma vigencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley ceremonial no fue una sombra de lo que vendría. Cuando Jesús murió en la cruz, esas sombras encontraron su cumplimiento y el sistema ceremonial llegó a su fin. Vamos a poner un poco de contexto histórico de lo que fue la ley ceremonial. Cuando Israel salió de Egipto, Dios estableció una serie de ordenanzas para que el pueblo comprendiera la gravedad del pecado y la necesidad de un redentor. Estas normas incluirían sacrificios de animales, esto lo podemos encontrar en Levítico 1 al verso 7, ceremonias de purificación, Levítico 12 y capítulo 15, fiestas solemnes y sábados ceremoniales, en Levítico 23, ley de la alimentación, bebidas y rituales, normas sobre los sacerdocios y el santuario. Estas ordenanzas eran un lenguaje profético visual que apuntaba al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada animal inmolado, cada gota de sangre derramada y cada fiesta celebrada anunciaban la obra futura del Mesías. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, del versículo 9 al 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. Veamos diferencias profundas entre la ley de Dios y la ley ceremonial. Hay dos aspectos: la ley de Dios, que es moral, y la ley de Moisés, que es ceremonial. Vamos a ver el origen. Como primer punto, la ley de Dios, dada directamente por Dios. Como les mencionaba, esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17. La ley ceremonial, dada a través de Moisés, esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 24, del versículo 3 al versículo 4. Encontramos también una forma, y esto lo podemos notar en la ley de Dios, escrita en tablas de piedra, por su propio dedo. Deuteronomio capítulo 10, del versículo 1 al versículo 2. La ley de Moisés, escrita en un libro,
Lo vemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Tiene un lugar de depósito. La ley de Dios guardada dentro del arca de pacto. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. La ley de Moisés guardada al lado del arca. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. Tiene una duración. La ley de Dios es eterna. Lo vemos en Salmos capítulo 111, del versículo 7 al versículo 8. Y la ley de Moisés es temporal, hasta que el Señor Jesucristo estuvo con nosotros. Lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 19. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, señala a Cristo como la solución del pecado. Tiene una naturaleza. Esta naturaleza de la ley de Dios lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 12. Es perfecta, santa, justa y buena. La ley de Moisés es imperfecta y no podía salvar. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 19. Tiene un punto fundamental y crucial: sábados. La ley de Dios incluye el sábado semanal y lo vemos en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. Y la ley de Moisés contiene sábados rituales ligados a las fiestas. Lo vemos en Levítico capítulo 23, versículo 24, versículo 27 y versículo 32. Estas dos leyes tienen un estado actual. La ley de Dios vigente y establecida. Lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 31. Y la ley de Moisés abolida cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. La ley de Moisés tiene un propósito temporal y también pedagógico. Enseña la santidad de Dios, mostrar la gravedad del pecado, señala al Mesías venidero. Lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llegarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cada rito ceremonial apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. El Cordero Pascual representaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. El día de la expiación, que está en el Levítico capítulo 16, simbolizaba la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Los sábados ceremoniales y fiestas prefiguraban el descenso y la redención definitiva que solo Cristo nos podía dar. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, exclamó: consumado es. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, declarando que la ley ceremonial había cumplido su propósito. Pero la ley ceremonial tiene una abolición, y esta lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, que dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo explica que ya no estamos obligados a guardarla. Comidas y bebidas como rituales, días de fiesta, lunas nuevas, sábados ceremoniales, tomando en cuenta que esta obligación no incluye el sábado semanal ni la ley de Dios, pues nuestro Señor Jesucristo mismo confirmó en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero ¿cómo podemos aplicar esta ley en esta actualidad? La comparación correcta de estas dos leyes es fundamental para vivir una fe equilibrada. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No necesitamos sacrificios ni ritos para agradar a nuestro Dios. La salvación es por gracia. El hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. La ley de Dios sigue vigente. Los 10 mandamientos definen el pecado y reflejan el carácter de nuestro Dios. La obediencia es fruto, no causa. Guardamos la ley de Dios no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Quiero concluir este tema
diciendo que la ley ceremonial tuvo un papel esencial en la historia de la salvación. Señalan a Cristo. Hoy esas sombras quedaron atrás porque la realidad ha llegado. Sin embargo, la ley de Dios permanece como un estándar de justicia y santidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 leemos: la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia no es licencia para desobedecer, sino para poder vivir en santidad. Hermanos y amigos, me despido deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.